Hola chicos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy nos vemos en una nueva clase de reforzamiento de aprendizaje 2021 de formación ciudadana. Estos aprendizajes corresponden a su curso de tercer año medio. Antes de comenzar, los invito a buscar sus materiales de trabajo, su cuaderno, sus lápices y su texto de estudio y todo aquello que ustedes vayan a necesitar para realizar su clase. Recuerden anotar en su cuaderno el título, el objetivo y la actividad a realizar. El objetivo de la clase corresponde a reflexionar personal y grupalmente sobre los riesgos para la democracia en Chile y el mundo, tales como el fenómeno de la desafección política, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico, la violencia, entre otros. Primero nos vamos a preguntar, ¿está en peligro la democracia? ¿Creen ustedes que existe algún peligro para la democracia en nuestro país? Recordemos que en la clase anterior analizamos qué era la democracia, qué era considerarse democrático, y una de ellas era fundamental la participación tanto política como social. Recordemos que la democracia no es solamente política, sino también una forma o un estilo de vida. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los riesgos de la democracia? Acá vemos algunos de ellos. Primero, ¿cuáles son sus amenazas? Vemos las desigualdades, la crisis de representación, la corrupción en narcotráfico y la desafección política. Vamos a analizar cada una de ellas. Primero vamos a ver, ¿creen ustedes que está en peligro la democracia? Como se trata de un proyecto histórico construido por hombres y mujeres, la amenazan distintos riesgos, porque evidentemente al ser una institución humana, tiene falencias y tiene algunas amenazas. Para descubrir qué tan vulnerable es una democracia frente a las distintas amenazas que la acechan, es importante preguntarnos cuán valorada es por sus ciudadanos. Estudios como el Informe Latinoamericano y el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana entregan datos que permiten elaborar algunas respuestas. Acá vemos nosotros los porcentajes de estudiantes de octavo básico que estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo. Dice, las dictaduras están justificadas cuando traen orden y seguridad. Lo justifican en un 65%. En el año 2009 y en el año 2016 en apenas un 57%. Digo apenas y lo voy a poner bastante entre comillas porque dice que estén justificadas las dictaduras, yo creo que bajo ningún sustento pueden estar justificadas. Las dictaduras están justificadas cuando traen beneficios económicos, un 64% en el año 2009 y un 52% en el año 2016. Es decir, vemos que ha disminuido la justificación de las dictaduras, por lo menos en los alumnos de octavo básico. ¿Por qué creen ustedes que ha disminuido este pensamiento? Y ahí vemos nosotros lo fundamental de la asignatura de formación ciudadana para comprender la diferencia entre una dictadura y una democracia y, por supuesto, valorar la democracia como una forma de gobierno efectiva. Vemos nosotros que la satisfacción con la democracia en América Latina entre 1995 y 1918, del año 2018 ha ido disminuyendo la satisfacción y la insatisfacción ha ido aumentando. Por tanto, vemos nosotros que hoy las crisis de la representatividad hacen alusión a este descontento social con respecto de la democracia. Ahora, eso no significa y no debe ser justificación para promover otras formas de gobierno, sino que deben ser elemento fundamental para reforzar y fortalecer nuestra democracia, pero mejorando las falencias. ¿Desde dónde son amenazadas las democracias? Sobre todo de su propio funcionamiento. La democracia es un experimento abierto, un proceso de transformación colectiva cuyo significado se define a través de la deliberación y el conflicto. Esta es la principal lección para nuestra educación, que nosotros tenemos que tomar y aprender las lecciones que nos enseñan los procesos históricos y por tanto debemos ir reforzando nuestra democracia. La desafección política. Vemos nosotros acá un gráfico en el cual un 38% de las personas en Canadá se consideran desafectadas políticamente, es decir, que no les interesa la política, mientras que en Chile un 58% de las personas consideran que no les interesa la política o se sienten desafectados con ella. ¿Por qué creen ustedes que se debe esto? ¿Por qué la gente no está interesada en participar políticamente? Acá vemos un gráfico, qué tan satisfechos están con la democracia y vemos que el mayor porcentaje es que se consideran muy insatisfechos.
La encuesta a la que pertenece este gráfico no solo reveló altos niveles de insatisfacción por parte de la juventud hacia la democracia, sino que también indicó que un 44% de los jóvenes considera que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, aunque este porcentaje ha disminuido considerablemente en los últimos 3 años. Es decir, por una parte consideramos que la democracia es lo mejor, pero no participamos de ella, por lo tanto ahí vemos nosotros una incongruencia. Esto se debe sobre todo al desprestigio que ha tenido la política últimamente y sobre todo porque asociamos la política con los políticos. Y la política es todo aquello que tenga que ver con los asuntos de la ciudad, todo aquello que nos incumbe es política. Versus que los políticos son aquellas personas que se encargan de llevar a cabo el gobierno. Y ahí es donde nosotros vemos que muchas veces estas personas no hacen muy bien su trabajo y por tanto confundimos su quehacer con el quehacer en sí, es decir, confundimos una mala gestión con la actitud o con la acción de mejorar la vida. ¿Por qué aumenta esta desconfianza? La actitud sistemáticamente negativa hacia la política y vemos nosotros que este relato se comienza a difundir. Vemos que se difunde a través de las redes sociales, a través de los periódicos, de los medios de comunicación, lo que genera rechazo y escepticismo, es decir, la gente ya no cree en los políticos, ya no les cree a las mismas figuras de siempre. Acá entonces nos preguntamos, ¿podría una campaña comunicacional superar estas problemáticas? Hoy en día vemos que el estallido social que se dio en octubre del año 2019 tiene mucho que ver con esto, con que la gente se cansó de lo mismo de siempre. ¿Y qué es lo que se buscó? Un cambio constitucional, que es la base sobre la cual nosotros podemos modificar todas estas conductas que consideramos negativas. Y esperamos que puedan superarse y nuestra democracia se vea fortalecida. De acuerdo con el equipo de Desigualdades, Economía y Política del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la abstención se explica por varios factores, pero considera la educación ciudadana como un eje trascendental. Tenemos un déficit importante, llevamos muchos años sin educación ciudadana en los colegios y ahora que se hace algo no tiene un foco institucional electoral. Hay muchos chicos que nunca han votado, ni siquiera por presidente de curso. Muchas personas no saben las funciones de sus cargos, cómo opera la mecánica electoral. Si nunca hemos dado espacio para participar, es difícil que lo hagan por su cuenta. Por tanto, con este diagnóstico nosotros consideramos que es importantísimo educar a nuestros ciudadanos. Ustedes, como futuros ciudadanos, deben educarse tanto política como ciudadanamente para participar activamente en su ámbito social. ¿Cuáles son los tipos de desigualdad de la cual la gente se siente desencantada o desafectada políticamente o democráticamente? Tenemos desigualdad social, desigualdad económica, desigualdad de género. La desigualdad social es un trato diferente dado a las personas a causa de su condición socioeconómica, su etnia, su religión, su cultura, sus preferencias sexuales, entre otros aspectos. Acá vemos en la imagen cómo en la década de los 50 en muchos lugares de Estados Unidos la población afroamericana estaba obligada a sentarse en la parte de atrás de los buses, o en algunos casos ni siquiera tenían derecho a tomar asiento. La desigualdad económica es un desequilibrio importante en la distribución de ingresos entre personas, así como en su acceso a bienes y servicios. La imagen corresponde a un ejemplo claro de este tipo de desigualdad que puede verse en nuestras ciudades y en las diferencias existentes entre las viviendas que las personas habitan, como en esta imagen, donde se ven barrios vulnerables junto a rascacielos de Bombay en la India. En Brasil podemos ver las favelas, en nuestro país podemos ver los campamentos, por lo tanto, vemos que existe desigualdad económica. También existe desigualdad de género. La definición corresponde, dice, a una diferencia de oportunidades entre personas de distinto sexo. La diferencia de sueldos entre hombres y mujeres es una muestra de este tipo de desigualdad. En los países de la OCDE, por ejemplo, las mujeres reciben solo el 74% del salario de un hombre que obtiene por hacer el mismo trabajo. Vemos nosotros que en nuestro país esa brecha ha aumentado mucho en los últimos años. Ha tendido a disminuir, pero a raíz del estallido social se volvió atrás en esta desigualdad de género y sobre todo en acceso al trabajo para las mujeres. Desigualdad educativa se refiere a la diferencia de oportunidades que las personas accedan a los distintos niveles de formación en el sistema educativo. Acá vemos la biblioteca de la Universidad de Columbia, una de las más caras del mundo. Estudiar en esta universidad puede costar alrededor de $60.000 al año, equivalentes a cerca de 40 millones de pesos chilenos. En nuestro país se divide entre educación pública y educación privada y también alcanza altos aranceles. Por lo tanto, vemos nosotros que existe desigualdad educativa también en nuestro país. Desigualdad legal.
Se refiere a cuando un funcionamiento de las instituciones del Poder Judicial favorece a una persona por sobre otra. Una activista por los derechos de los homosexuales sostiene en un cartel que dice "Ya es hora" en una protesta en Oregon, Estados Unidos, en el contexto de la discusión en el 2007 sobre la ley que reconocería a las parejas homosexuales los mismos beneficios, protecciones y responsabilidades que a las parejas heterosexuales. Esto bajo el principio de la igualdad ante la ley, es decir, somos todos iguales, pero existen algunas igualdades que no vamos a respetar. El impacto de la desigualdad en la representación política. La representación política de las mujeres en Chile ha mejorado, pero aún hay desafíos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanza un nuevo informe. El informe revela que existen claras diferencias en cuanto al financiamiento que reciben las candidatas en comparación con sus pares varones. La distribución de los aportes monetarios privados, aquellos adicionales a los provistos por el Estado de acuerdo con la ley electoral, a candidaturas de hombres al Congreso es casi 3 veces mayor que para las mujeres en competencia. Estos aportes provienen de los partidos políticos de los candidatos, aportes de los propios candidatos y aportes de las personas naturales. Vemos nosotros entonces que se incentiva poco la participación política de las mujeres. Es por eso que uno de los desafíos del actual proyecto de Constitución es que exista paridad, por lo menos en la conformación de la Comisión de Constitución. Los efectos de la desigualdad en las expectativas de participación política de los estudiantes. Los resultados muestran que las escuelas con estatus socioeconómico menor, en promedio, mostraron menos expectativas de participación política que las privadas. Esto es súper importante porque vemos nosotros que mientras mayor es la desigualdad económica, es decir, mientras menores recursos posee una persona, menor instancia de participación política van a tener sus mujeres. Así lo mismo sucede con los pueblos indígenas. No solamente existe una desigualdad económica de género, sino también, en este caso, una desigualdad étnica. La corrupción. Existen distintos tipos de corrupción política, que aquí vamos a ver algunos ejemplos, como va a ser el peculado, también conocido como malversación de fondos públicos. Sucede cuando un funcionario se apropia o hace uso indebido de los fondos estatales que están a su disposición. La ley de drogas en nuestro país, como uno de los problemas que también afectan a nuestra democracia, existe una sesgada aplicación de políticas de seguridad y estrategias contra el narcotráfico y solo dejan un abultado número de ciudadanos detenidos y encarcelados, con el foco puesto en los cultivadores y usuarios personales. En Chile hoy las cifras hablan por sí solas. El Informe Nacional de Procedimientos Policiales por infracción a la Ley de 20.000 de drogas del primer trimestre del año 2018 aclara que un 70% de los detenidos por infracción a dicha ley han sido por parte, consumo o cultivo. Solo 163 de las detenciones fueron producto de un proceso de investigación. Con estas cifras queda manifiesto que la aplicación de las políticas de seguridad no está enfocada en el problema real, es decir, en las redes de narcotráfico. Por tanto, vemos nosotros que todos los días nos vemos bombardeados de noticias que hablan acerca de estos problemas y de lo que genera a nivel social, pero no se ataca directamente a las grandes redes y por tanto no se saca nada con atender a los casos de consumo o de cultivo, sino se ataca a lo macro, que en este caso son los narcotraficantes. El manos a la obra de esta clase corresponde a escribir los apuntes correspondientes a la clase en tu cuaderno y realizar el quiz adjunto. Espero que esta clase haya resuelto tus dudas acerca de los peligros que corre nuestra democracia y no dudes en comunicarte conmigo para resolver cualquier consulta que tengas. Nos vemos en una próxima clase y que tengan un muy buen día. Saludos.